Buenas tardes, hermanos. Damos inicio a nuestro programa en vivo, Mujeres conforme al corazón de Dios. Continuamos con nuestra serie de estudio acerca del libro de Nancy Lee DeMoss, Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Hoy vamos a hacer un taller y antes de esto pues vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto. Este libro se divide en 3 partes. La primera parte fueron los fundamentos, que el fundamento básicamente estuvimos analizando y reflexionando cómo en la raíz de todo pecado siempre hay una mentira que hemos creído. En la segunda parte del libro que estamos estudiando, trata sobre 40 mentiras que la autora escogió como mentiras que son radicales en nuestras vidas, que suelen ser comunes entre mujeres y que son la raíz de los pecados que nosotras cometemos. Esas 40 mentiras, la autora del libro, Nancy, las divide en 8 áreas de nuestras vidas. La primera área de nuestras vidas es las mentiras que solemos creer acerca de Dios. De ahí se desprenden muchas otras mentiras y muchas otras cosas de las que hacemos, muchos pecados. Esa es una área. La otra área es acerca de nosotras mismas, las mentiras que hemos creído acerca de nosotras mismas y las mentiras acerca del pecado, acerca de las prioridades, acerca del matrimonio, acerca de los hijos, acerca de las emociones y acerca de las circunstancias. Y la tercera parte del libro que veremos más adelante vamos a estar reflexionando sobre caminar en la verdad. En la primera área que estuvimos estudiando acerca de las mentiras que solemos creer las mujeres en cuanto a Dios, son 6. Una de ellas es que en realidad creemos que Dios no es bueno. Estas mentiras que creemos acerca de Dios no las creemos de manera abierta, quizás nunca las hemos confesado con nuestros labios, pero en lo interior, en nuestro corazón, cuando estamos atravesando por dificultades, por momentos difíciles, solemos creerlas. La verdad que le hace frente a esta mentira es que Dios es bueno y todo lo que hace es bueno, y Dios nunca comete errores. La mentira número 2, Dios no me ama. Y la verdad que le hace frente es que el amor de Dios por nosotros es infinito e incondicional. No hay nada que un hijo pueda hacer para hacer que Dios le ame menos. La tercera mentira que hemos creído es que Dios es idéntico a nuestro Padre terrenal. Y la verdad que le hace frente a esto es que Dios es idéntico a lo que Él mismo ha revelado de Él en su palabra. La mentira número 4 que solemos creer en esta área es que Dios no es suficiente. Y la verdad es que Dios es suficiente y si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos. La mentira número 5, los designios de Dios son demasiado restrictivos. Y la verdad que le hace frente es que los designios de Dios son los mejores. Y las restricciones que Dios impone son siempre para nuestro bienestar. Resistirse o rebelarse contra los designios de Dios, la verdad es que trae conflicto y dolor a nuestras vidas. Y la mentira número 6, y la última de esta área, es que Dios debería solucionar nuestros problemas. Algo así como un Dios bombero que apaga incendios. Y la verdad que le hace frente a esto es que la vida es difícil. La vida viene con todo eso que tanto nos molesta. Y Dios se interesa más por mostrar su gloria y cambiarnos que por solucionar nuestros problemas. Y hay un propósito divino y eterno que se cumple en todos nuestros problemas. Dios los usa como parte de su proceso de santificación en nuestras vidas. Y no importa el problema que debamos enfrentar, la gracia de Dios es todo lo que necesitamos. La segunda área de las mentiras es las mentiras que solemos creer acerca de nosotras mismas. Aquí vimos también otras 6 mentiras. Vamos con la mentira número 7 de las 40 y la primera en esta área, y es que no soy valiosa. Esa es una mentira que solemos creer. Y la verdad que le hace frente es que nuestro valor no depende de lo que otros piensen de mí o de lo que yo pienso de mí misma. La manera como Dios nos ve es lo que determina nuestro valor. Para Dios, nuestra alma vale más que el mundo entero. Ya sabemos qué precio pagó por comprarnos, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a creerle acerca de nuestro valor? La mentira número 8 y la segunda en esta área es que tenemos que aprender a amarnos a nosotras mismas. Esta es una mentira que nos vende mucho la psicología
Y la verdad que le hace frente a esto es que por fe lo que necesitamos recibir es el amor que Dios tiene para nosotros. Y nuestro amor propio ya es una realidad, tanto así que se convierte en un parámetro para hablarnos de cómo debemos amar a los demás. No tenemos que hacer un esfuerzo para amarnos. En realidad, lo que tenemos es que negarnos a nosotras mismas y dejar que Dios ame a otros por medio de nosotras. La mentira número 9 y la tercera en esta área es que no podemos cambiar nuestra manera de ser. Solemos creer esto. Y la verdad es que si somos hijas de Dios, podemos tomar la decisión de obedecerlo. Somos responsables de nuestras propias elecciones y podemos cambiar gracias al poder del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. La mentira número 10 es que tenemos nuestros derechos. Y la verdad es que exigir nuestros derechos nos pondrá en esclavitud. La mentira número 11 es que la belleza física es más importante que la belleza interior. Y la verdad es que aunque la belleza física sea atractiva, es pasajera y efímera. A Dios le interesa más la belleza de nuestro espíritu y de nuestro carácter. La mentira número 12 es que tenemos derecho a satisfacer todos nuestros anhelos. Y la verdad es que siempre tendremos anhelos insatisfechos en esta vida. Los anhelos más profundos de nuestro corazón no pueden ser satisfechos por personas ni por cosas. Y si podemos aceptar esto, nuestros anhelos insatisfechos harán que crezca nuestra añoranza por Dios y por el cielo. Qué importante. Vamos con la tercera área, donde se radican esas mentiras, y son las mentiras que solemos creer acerca del pecado. La mentira número 13, y la primera en esta área, es que podemos pecar y quedar impunes. Y la verdad es que las decisiones que tomemos hoy tendrán consecuencias futuras. Y cosecharemos lo que sembremos. Los placeres del pecado son pasajeros y el pecado cobra un precio devastador. Y no hay excepciones. La mentira número 14 y segunda en esta área es que en realidad nuestro pecado no es tan malo. Solemos creer eso, lo llamamos pecadillos. Y la verdad es que todo acto pecaminoso es un acto de rebelión contra Dios. Por pequeño que nos parezca, lo que tenemos que analizar es contra quién lo estamos haciendo, y todo acto pecaminoso es contra Dios, contra un Dios 3 veces santo. Entonces no hay pecado pequeño. La mentira número 15 y la tercera en esta área es que Dios no puede perdonarme. Y la verdad es que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todos nuestros pecados. No existe un solo pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. La gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado que podamos cometer. La mentira número 16 que solemos creer es que no soy del todo responsable de mis acciones y reacciones. Y la verdad es que Dios no me hace responsable de las acciones de otros. Yo soy la única responsable de mis propias acciones. Así como no me hace responsable de las acciones de otros, otros no son responsables de mis acciones. La mentira número 17 y última en esta área es que no puedo vencer con firmeza el pecado. Y la verdad es que si somos hijos de Dios, no estamos obligados a pecar. Ya no somos esclavas del pecado y por medio de Cristo hemos sido liberadas de esa esclavitud. De modo que por la gracia de Dios y mediante la obra consumada de Cristo en la cruz podemos vencer el pecado. Y hasta aquí fueron las 3 áreas anteriores a la que estamos estudiando, que es en la que vamos a estar trabajando hoy en el taller. Ya vimos 3 mentiras en esta área, que esta área trata sobre las mentiras que creemos acerca de las prioridades. Voy a hacer un breve repaso. La mentira número 18, que viene siendo la primera en esta área acerca de las prioridades, es que creemos que no tenemos tiempo para cumplir con todas nuestras obligaciones. Si hoy le preguntamos a una mujer cómo está, vamos a tener una respuesta casi inmediata. Estoy ocupada, estoy cansada, tengo tantas cosas, no tengo tiempo, tengo tantos quehaceres, estoy agotada. También estuvimos reflexionando cómo, a pesar de que hoy contamos con tantos electrodomésticos, con la tecnología en los hogares, que hacen, según un estudio, las veces de 500 personas en tu casa ayudándote en tiempo antiguo. Perdona, 50 sirvientes de tiempo completo en tiempo antiguo. Pero a pesar de todo esto, entonces, ¿por qué vivimos como tan apretados y como tan sin tiempo? Y estuvimos analizando que finalmente, cualquiera que sea el tiempo, todas las personas han tenido únicamente 24 horas en un día, 168 horas en una semana y 52 horas en un año. De modo que no podemos decir que quizás Sara, la esposa de Abraham,
tenía más tiempo, porque sus días eran más largos, porque sabemos que no. Entonces, a pesar de que tenía mucho más trabajo porque no contaba con la tecnología que contamos hoy, porque vivimos cada vez como más ocupadas, como más sin tiempo. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces volteamos a mirar donde siempre debemos mirar cada vez que pensemos en esto, y es a Cristo. Como Cristo, eh, al referirse a su tarea, a su propósito en esta vida, se pudo referir tranquilamente y decirle al Padre: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Es admirable, ¿no? Porque quizás muy pocas veces podemos decir al final del día que hicimos gran parte de la lista que teníamos de cosas para hacer. Pero entonces, ¿cómo pudo el Señor Jesucristo acabar con su obra cuando su vida fue tan corta, ¿no? Su ministerio en la tierra fue tan corto. ¿Cuál es el secreto? El secreto está en que Él dice: he acabado la obra que me diste que hicieses. Ese es el secreto, que Jesús no terminó todo lo que los discípulos querían que Él hiciera, ni tampoco todo lo que las multitudes esperaban de Él. Sabemos que había muchas personas que estaban esperando ser sanas y que estaban agonizando, pero aún así Él acabó todo lo que le fue encomendado. ¿Sí? Entonces el punto es que a veces tenemos en nuestra lista de quehaceres, en nuestra agenda, una cantidad de cosas que ¿quién las puso ahí? ¿En verdad es el propósito de Dios para nuestras vidas? Es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, la verdad que le hace frente a esa mentira de que no tenemos tiempo para cumplir con nuestras obligaciones es que tenemos todo el tiempo necesario para cumplir a diario con todo lo que Dios nos ha encomendado. Vimos la mentira número 19 y la segunda en esta área de las prioridades, y es que puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. No sé si a todas les pasa, pero cuando uno tiene un día con una agenda llena de cosas, se siente muy tentado simplemente a ir a hacer las cosas urgentemente y a pasar por alto el tiempo devocional, ¿no? Hay mucho que hacer, entonces hoy no hay tiempo para orar. Y esto es algo que tenemos que analizar. Curiosamente, el libro nos dice que es una de las 4 mentiras que más incidencia tienen en las vidas de las mujeres. Entonces estamos viviendo nuestra vida sin alimento espiritual, de modo que estamos siendo cristianos hambrientos. No estamos saciados, no estamos plenos, porque no estamos yendo a la fuente de nuestro verdadero alimento. La verdad que le hace frente a esta mentira es que no podremos convertirnos en la mujer que Dios espera de nosotras a menos que consagremos o apartemos un tiempo para cultivar nuestra relación con Él mediante la oración y el estudio de la palabra. Necesitamos ser intencionales en esto, necesitamos tener disciplina personal en esto. Es verdad que a veces tenemos tiempos quizás como de sequía espiritual, donde estamos en oración o estamos en estudio de las escrituras y tal vez están nuestros ojos ahí en las letras, pero en verdad no estamos reflexionando, no estamos viendo a Cristo en cada lectura, o estamos orando por una lista de cosas y ya, como que no hay una comunión. Y estos tiempos suelen pasar. El punto es que quizás no podamos tener un total dominio sobre, no podamos tener el dominio y el control de esa experiencia personal con el Señor en estos momentos devocionales. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos que seguir siendo insistentes en nuestras lecturas, seguir encontrando la manera de orar. Alguna vez en el estudio de algún libro con Jamie estuvimos viendo que una de las ideas es cuando no puedes orar, pues hay unas oraciones que hoy circulan en la red, que eran unas oraciones puritanas, de los puritanos. Bueno, si estás en un momento de esto, quizás esa pueda ser una buena ayuda, ¿no? Pero no dejar y no abandonar este tiempo, porque ¿cómo esperar que venga esos tiempos como de mejor comunión con el Señor si ni siquiera guardamos celosamente ese tiempo? Entonces, la verdad que le hace frente a esto es que tenemos que ser muy intencionales en la disciplina, en nuestros medios de gracia, en el uso de los medios de gracia. Y la mentira número 20, que nos llevó todo el programa anterior, que es: una carrera fuera del hogar es más valiosa y satisfactoria que ser una esposa y madre. Esta mentira
se la debemos gracias a un puñado de mujeres que hace medio siglo abandonaron una revolución cultural, y ellas creían que nos estaban haciendo un favor. Estuvimos analizando cómo se cumple esa frase de los historiadores acerca de que las revoluciones suelen devorarse a sus propios hijos, como Cronos, como una de las deidades míticas de los egipcios, y de los griegos, perdón, y es precisamente porque vemos aquí en el caso de la mujer, ¿quiénes son las más perjudicadas en esa revolución femenina? Nosotras mismas hemos sido las más revolucionadas, las más afectadas, perdón. La presión que hoy se ejerce sobre las mujeres para que hagamos mucho más, esta frase me parece supremamente aguda, mucho más que ser esposa y madre, como si eso fuera como tan fácil, ¿no? Como tan poco, como si fuera poquito. Es como eso es obvio, o sea, todas se casan, tienen hijos, o sea, ¿solamente vas a hacer eso con tu vida? Esa es una presión social muy fuerte, que no solamente la ejerce la sociedad sobre las mujeres, sino nuestros propios maridos. Ya la sociedad se acostumbró a vivir con 2 salarios, con 2 fuentes de ingreso, y se volvió tan poco importante la labor de una mujer como ayuda idónea y como madre, que pasó a un segundo plano, y cosechamos hoy las consecuencias en una sociedad. El menoscabo del papel del ama de casa en la sociedad, hasta considerarlo inferior al de una sirvienta. Tremendo. Es tremendo, y además que uno lo ve, que así es como lo consideran. No podremos decir que sea como un principio de la sociedad el que la mujer de Proverbios 31 sea alabada. Hoy la mujer de Proverbios 31 sería como una sirvienta, algo inferior a una sirvienta incluso. Y aún nosotras mismas, ¿no? Aún nosotras mismas las mujeres nos decimos, no, yo no me voy a quedar en la casa siendo sirvienta de todos, yo tengo que hacer algo en mi vida, tengo que buscar un trabajo, tengo que crecer profesionalmente, laboralmente, no me voy a quedar en mi casa siendo sirvienta de mi familia. Qué error, ¿no? Qué mentira. Qué mentira. Qué gran mentira, porque además las consecuencias han sido tremendas. Aquí vamos a analizar un par de ellas. Bueno, vamos a recordarlas porque ya las habíamos estudiado en el programa anterior. Millones de bebés y niños dejados en centros de cuidados antes del amanecer y recogidos después de caer la noche. Millones de niños que regresan de la escuela. Millones de niños que regresan de la escuela a su casa sin que alguien los espere, o que son relegados a programas de cuidado infantil después del horario escolar. Madres que entregan lo mejor de su tiempo y de su energía a otros que no son su esposo ni sus hijos, y que terminan con fatiga y estrés crónico. Cuando llegan a casa, qué atención y qué cuidado van a dar a su hogar. Y las energías es algo que también no es inagotable, ¿no? No es un recurso inagotable, a todo lo contrario. Las familias que casi nunca se sientan a comer juntas, niños que solo se alimentan con productos congelados, el surgimiento de aventuras emocionales y físicas en mujeres casadas que pasan más tiempo con sus colegas de trabajo que con sus esposos, mujeres que ganan dinero suficiente para vivir independientes y abandonar a su esposo. Niños que le dicen mamá a la empleada o a la nana, o a la abuelita o a la persona que se quede con ellos, y a la mamá realmente no la conocen. Yo tengo una amiga que se fue a vivir a Miami para darle un mejor futuro a sus hijos junto con su esposo, y sus hijos las cuida la nana todo el tiempo, y la nana es cubana, y ella dice, qué horror, yo no soporto el acento cubano y mis hijos hablan cubano, pero imagínate, el acento quizás es lo más sencillo que estén aprendiendo. Mujeres que no deben soportar día tras día un vocabulario soez e insinuaciones de índole sexual en el lugar de trabajo. Mujeres que carecen del tiempo o la fuerza para cultivar una relación estrecha con los hijos. Tanto el tiempo como las energías son un recurso agotable, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo tener el tiempo y la energía que demanda el hogar a la mujer? Esta me parece tremenda. Hijos que pasan horas interminables en videos, programas de televisión, juegos electrónicos y computadoras. Peor aún, niños que desde muy temprana edad se vuelven adictos a la pornografía.
Antes, por lo menos, para tener acceso a un video pornográfico era necesario que fuera un adulto, un mayor de edad. Tenían que pedirle el favor a alguien, qué sé yo. Hoy tienen a la vuelta de un clic. Niños sin el cuidado debido que son expuestos e inducidos a la pornografía, al alcohol, las drogas, el sexo ilícito y la violencia. No son pequeñas cosas las consecuencias que tenemos que cosechar después de esta gran liberación femenina que tanto daño nos hizo. Vinimos siendo como los hijos de Cronos, devorados por esta revolución que se supone nos iba a ayudar. Padres ancianos que son relegados a instituciones porque sus hijas y nueras trabajan tiempo completo y no pueden cuidar de ellos. Tremendo también, tremendo. Entonces, esta mentira que nos tomó todo el programa anterior, y quise repetir un poco esta reflexión de las consecuencias, porque creo que de aquí se desprenden muchas cosas que vivimos hoy en la sociedad y que es tremendamente importante y es una labor difícil que tenemos las cristianas para en verdad impactar a la cultura con nuestra vida, para nosotras ser contracultura. Y porque es difícil, es casi que vivir bajo esta presión social de nuestros propios esposos, de la sociedad, de nuestros familiares y tener que... para eso necesitamos todo lo que hemos aprendido en este estudio, la comunión con el Señor, porque es difícil, es casi como navegar contra la corriente, ¿no? Es casi como navegar contra la corriente. Entonces, la verdad que le hace frente a esta mentira es que dentro de la voluntad de Dios no existe un llamado más elevado y santo que ser esposa y madre. Y aunque para la sociedad hoy la mujer de Proverbios 31 no tenga ningún valor, nosotras sí lo sabemos. Y nosotras sí estamos desaprendiendo todo lo que el mundo nos enseñó y aprendiendo y conociendo cada vez más del Señor y lo que para el Señor en verdad tiene valor. Muchas veces pensamos, bueno, pero la mujer de Proverbios 31 trabajaba y a veces cometemos el error de creer que todo el listado de la mujer de Proverbios 31 era las cosas que ella hacía en un día y esa fue su vida. Esa es la vida de una mujer, de una mujer virtuosa. Entonces seguramente cuando ella iba y conseguía el pan de lejos, tal vez sus hijos no estaban chiquitos ni demandaban tanto tiempo, ¿cierto? Todas esas cosas tenemos que analizarlas y tenemos que ser además de sabias, de encontrar las fuerzas en el Señor, tenemos que ser cuidadosas de todo aquello que la cultura nos quiere robar. Dios diseñó a la mujer de manera especial para ser dadora y criadora de vida, de muchas maneras, ¿cierto? En el hogar, de muchas maneras. No hay un nivel más alto de éxito o dignidad para una mujer que servir como el corazón de su hogar. Esto es una tarea difícil, porque quizás hace unos años esto era así, bien visto, ¿cierto? Pero hoy es muy difícil. Hacer las labores del hogar es un trabajo. Y si no, díganos entonces por qué existen las empleadas del servicio y les pagan por eso. Que a nosotras no nos paguen, pero sigue siendo un trabajo. No se está comiendo el pan de balde, ¿cierto? Esto no aplica aquí. Una ama de casa no come el pan de balde. El plan de Dios es que los mayores intereses y esfuerzos de una mujer se consagren al cuidado de su esposo y de sus hijos. Esas son las 3 mentiras que vimos en esa área y vamos a hacer el taller. Para esto les voy a pedir que me ayuden con las reflexiones bíblicas. La idea es que cada una en su interior analice qué mentiras ha creído acerca de las prioridades, por qué tiene su agenda tan llena, por qué no le alcanza el tiempo, por qué siente que en verdad no está viviendo el propósito de Dios en su vida. Y aceptar esa responsabilidad de las mentiras que hemos creído, ¿cierto? Enfrentarlo en nuestro corazón. Quizás que hay ahí una raíz de ambición, quizás el compararnos con los demás. Con eso hablamos aquí en el programa también, que a veces buscamos como unos modelos idílicos porque vemos unas fotos en Facebook o en las revistas, esta que es una presidenta de una compañía, mire qué hogar tan lindo aparentemente tiene. Nosotras no tenemos idea lo que hay al interior de eso. Tenemos en nuestra vida la que tenemos que vivir con nuestra realidad y sabemos cuáles son los principios bíblicos que debemos aplicar como mujeres, ¿cierto? Entonces, aceptar esa responsabilidad, no buscar culpar a otros por no estar viviendo con las prioridades que Dios tiene como prioridades para nosotras.
Y otra parte que tenemos que hacer, que la que vamos a hacer, esta es como para cada una en su interior, en su casa, y esta la vamos a hacer acá, que es declarar la verdad. Entonces vamos a ir a la fuente de verdad, que es la Biblia. Vamos a mirar el Salmo 90 del versículo 10 al 12. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Qué propicias estas palabras, ¿no? Como la Biblia tiene una respuesta para todo. Nuestra permanencia en este lado del cielo es corta, ¿cierto? Y a pesar de que lo sabemos, vivimos muchas veces con los ojos puestos en lo que sabemos que es pasajero y lo volvemos una prioridad en nuestras vidas, ¿cierto? La nueva versión internacional dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. O sea, que el tener esa percepción, esa perspectiva de lo eterno, de lo corto que es nuestro paso por acá, que somos peregrinas, nos va a dar ¿qué? Sabiduría, ¿no? Tener esa, la relación de lo eterno y lo pasajero nos va uno a ayudar a ordenar esa agenda llena de cosas que quizás no deban estar ahí, ¿cierto? Y otra parte es también, que también me pareció importante de este estudio, es que dice: ¿quién puede comprender el furor de tu enojo? ¿Cierto? Sabemos que lo que tiene que ver con su ira también tiene que ver con su santidad, con que Él es 3 veces santo, ¿cierto? Muchas veces nuestra agenda la armamos, la hacemos buscando ser felices, cuando nosotras somos llamadas es a ser santas. Santos seréis porque santo soy. Entonces nosotras con esas agendas llenas para ser felices, lo que nosotros llamamos felicidad, porque sabemos que a la larga lo que el Señor quiere para nosotros no es una restricción ni una cerca, al contrario, eso nos va a traer felicidad, ¿cierto? Nos va a traer plenitud, no lo que el mundo llama como felicidad y lo que nosotros muchas veces en nuestra carne lo hacemos como importante, ¿cierto? Lo determinamos como importante. Quiero compartirles que aquí está la hermana Diana en el chat por WhatsApp. Me dice que le parece muy interesante el estudio y que está reflexionando sobre eso, y también nos dice: no podemos ser felices lejos del propósito divino. Y es verdad, las filosofías de este mundo nos confunden y nosotros no podemos comprar esas filosofías anticristianas y hacerlas parte de nuestra vida, porque nuestro compromiso es bien alto como mujeres en una sociedad, de impactar una cultura que cada vez es más contraria a Cristo. Cada vez son filosofías más anticristianas, de modo que demanda más sabiduría de nosotras, demanda más que nos consagremos, demanda más comunión con el Señor, demanda que en verdad sea Él nuestro ayudador. Vamos con el otro versículo que vamos a estudiar, que es Mateo 6, del 25 al 34. Y voy, mientras lo buscas, también nos dice Diana: las filosofías de este mundo nos confunden y nos alejan del proyecto divino para nosotras. Mateo 25 a 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen.
no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué impresionante, ¿no? Es el propio Señor Jesucristo quien está hablando, ahí en el Evangelio según San Mateo. ¿Qué nos dice el mismo Señor Jesucristo? No se preocupen, ¿cierto? Ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Muchas veces todo eso que nos preocupa, ya tenemos hoy nuestra comida, nuestro vestido, nuestro abrigo, pero estamos preocupados por el mañana o por el sustento de mañana. O quizás por esas cosas que están por encima de esto, de la comida, del vestido y del abrigo. Recuerden las palabras de Pablo, que estemos contentos con el sustento y el abrigo. Y muchas veces podríamos preguntarnos, bueno, hay tantas sociedades, hay cristianos que viven en Inglaterra, que es una sociedad próspera, en Estados Unidos, en Francia, y pues bueno, ellos tienen mucho más que el sustento y el abrigo, son ricos. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué va más allá de la riqueza? ¿Cómo podemos decir, es que estas cosas, de aquí en adelante, esto que me preocupa no debe hacer parte de mi agenda? ¿Es el sustento y el abrigo? Eso es lo único con lo que tenemos que estar contentos. Y hoy lo tenemos y estamos preocupados, es por el mañana. ¿Qué nos invita a hacer el Señor Jesucristo? Dice, fíjense, la Nueva Versión Internacional, fíjense. Es como comprueben ustedes mismos con sus ojos. ¿Qué hago yo con las aves del cielo, con la hierba del campo y con los lirios? Yo las he visto. Ellos no trabajan, no hilan, no siembran, no cosechan. Y sin embargo ahí están, vestidas, ¿cierto? Además bien hermoso que es su vestido. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Que eso que podemos observar, porque como somos tan incrédulos, ¿quién las viste? Dice el Padre Celestial. Las viste y las alimenta. Es el Señor el que se encarga de toda esa cadena alimenticia. Cuando uno está estudiando en biología, todo eso funciona y uno dice, pero es que cómo no puede uno ver aquí que hay un diseño inteligente, que esto no puede estar funcionando solo porque todo en el mundo tiende al desorden. Esto no puede estar funcionando así porque sí. ¿Qué nos invita a hacer el Señor nuevamente? Dice, cada día trae su afán. No se preocupen por qué vestiremos o qué comeremos. ¿Por qué? La versión Nueva Internacional dice, porque los paganos, la Reina Valera dice, los gentiles, andan tras todas esas cosas, pero a veces nosotros estamos como los paganos, como los gentiles, tras todas esas cosas supremamente preocupados. Envueltos en un mejor futuro. Sí, en un mañana. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo? Dice, los paganos andan tras todas estas cosas, pero a ustedes, hijos, vuestro Padre Celestial sabe que tienen estas necesidades. Eso debe ser suficiente para nosotras como hijas, ¿no? El Señor lo sabe. ¿Y qué nos dice? Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que tiene que estar en nuestra agenda. Eso es lo que tiene que estar en nuestra agenda, llena de tantas cosas, que nos tiene tan agotadas, que nos tiene sin tiempo. Es eso lo que tiene que estar en nuestras agendas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual trae sus propios afanes. Estoy angustiada por el hoy, por el mañana, que cada día trae su propio afán, cada día trae sus propios problemas. La hermana Diana nos dice por el chat
El desempeñar nuestro rol de madres y esposas debería ser un gran honor y no deberíamos estar tratando de acumular riquezas terrenales sino celestiales, esforzándonos en nuestra santidad y preparación para la eternidad. Y la hermana Anita, hola Anita, qué rico que nos acompañes, dice, a veces olvidamos quién es nuestro creador y que Él puede sustentarnos según su soberanía. Él es nuestro sustentador y nosotras ahí llenas de miedo, ¿no? Y Él está al control de todo, ¿no? Está controlando. Seguimos con el siguiente versículo que es Lucas del 38 al 42. Eso, perdón, Lucas 10 del 38 al 42. Espérate. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas podemos escuchar estas palabras casi que al oído? Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, ¿cierto? Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. ¿Y qué nos dice la Biblia? Solo una es necesaria. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? Solo una es necesaria. ¿Cuál era? ¿Qué fue lo que escogió María? Estar, como dicen, atenta a las enseñanzas del Señor. Sentarse a los pies del Señor, ¿cierto? Esto podemos decir que escucharlo. Estar en relación con Él, lo tenía enfrente. Y nosotras tenemos ese banquete servido. Podemos acercarnos confiadamente. Sabemos que Él es nuestro Señor, nuestro sacerdote, nuestro profeta, nuestro Rey, nuestro ayudador, nuestro Salvador. ¿Y qué es también lo que le dice el Señor Jesucristo a Marta? Nadie se la quitará. Está ahí dispuesta. Nosotros necesitamos, nadie se la va a quitar. Eso que ella escogió, nadie se la va a quitar. Nosotros tenemos que ahora ser intencionales en el uso de esos medios de gracia. Vamos con Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo del 9 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos del 9 al 10. Y es que lo que estábamos hablando del anterior, es que nos preocupamos tanto que perdemos la paz, perdemos esa buena parte que María sí decidió, sí escogió. Y nosotras a veces, por pensar en la cocina, en el almuerzo, en la ropa, en que se vea bonito este sofá, en que esta decoración, en que la puerta esté bonita, en que llegan y te vean todo bonito, en tantas, perdón, lo voy a decir, tantas bobadas. Entonces estamos perdiendo esa buena parte por estar tan ocupadas y tan preocupadas por las cosas tan innecesarias o las cosas mejor secundarias. Estamos perdiendo la oportunidad y el privilegio de estar en las cosas principales, que son las que nos van a dar la paz y la serenidad que tanto anhelamos, y que cuando ya, después de estar tan cansadas de toda la tarea diaria, después de estar tan cansadas de todo el estrés que hemos vivido, que no nos alcanza el tiempo, al final, antes de acostarnos, ¡ay, se me fue el día! Y tan desilusionadas, como que después decimos, uy, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Porque perdimos esa oportunidad de disfrutar la buena parte. De sus misericordias que son nuevas. No aprovechamos el tiempo porque no nos alcanza el tiempo, porque lo estamos haciendo de nuestras fuerzas y porque estamos basadas o estamos mejor metidas en las cosas secundarias y no en la cosa primordial que nos va a dar paz y que va a hacer que esa primordial, que es estar en Dios,
aprovechar, escuchar a Jesús, aprender de Él, tener comunión con Él. Eso es lo que nos va a dar paz, serenidad y nos va a dar el tiempo para poder hacer esas cosas secundarias a las que les estamos dando prioridad. Sí, Primera de Timoteo 5, 9 y 10. Dice, sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Qué linda lista, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos vernos cuando estemos viudas y hacer parte de esta lista? Así como la describe la Biblia, ¿cuáles son esas buenas obras? Fiel a su esposo, reconocida por buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Criar hijos. Las que no tenemos hijos sabemos que también tenemos hijos espirituales, ¿cierto? Criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, el servicio, ¿no? El servicio humilde, a lo que tanto estamos llamadas como mujeres. Ayudar a los que sufren, a los afligidos. Aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Toda oportunidad para hacer el bien. Vamos con Tito 2, del 4 al 5. Esta es la lista para las mujeres casadas. Mientras tanto, les leo aquí lo que nos comparte la hermana Diana. Dice, Señor, ayúdanos a ver con claridad lo que realmente es importante en nuestro diario vivir, buscarte, obedecerte y alimentar nuestra comunión contigo. Señor, perdónanos por malgastar nuestro tiempo en quehaceres varios, descuidando nuestra comunión contigo. Tito capítulo 2, versículos del 4 al 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿cómo debe encontrarnos esta lista a las mujeres casadas? Aconsejando a las más jóvenes. ¿A qué? ¿A no dejárselas montar de su esposo? No, a amar a sus esposos, a ser sensatas. ¿Qué es ser sensato? Ser prudente, ese es un sinónimo de la sensatez, que muestra y actúa con serenidad e inteligencia. En cambio, el insensato es necio, inconsciente, testarudo, irresponsable, irreflexivo, ligero y sin sentido. Eso es no ser sensato. Entonces, ¿a qué tenemos que enseñar a las más jóvenes? A ser sensatas y a ser puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos. ¿Para qué? Para que no se hable mal de la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos con las mujeres solteras, ¿cómo deben encontrar las escrituras? Primera de Corintios 7, del 29 al 35. Primera de Corintios capítulo 7. Pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si la tuviesen, como si no la tuviesen, y los que lloran como si la llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa tiene cuidado Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor.
Pienso que este es un mensaje no solo para las solteras, sino para nosotros como iglesia. ¿Cómo estamos viendo a las solteras? ¿Como unas varadas pobrecitas, consigámosles marido entre todas? ¿O qué es lo que nos está diciendo ese versículo? Estos versículos. Nos dice que el casado se preocupa por las cosas del mundo, porque su mujer, el tener que estar preocupado por su esposa, por el sustento, la mujer tener que estar preocupada por los hijos, por el esposo, le quita más tiempo. ¿Cómo están las solteras? ¿Cómo debemos encontrar a las solteras en una iglesia? No, ocupadas de ellas mismas y de su egoísmo y de sus compras, que aquí mismo dice el que compre como si no poseyera, porque el tiempo es corto. Nosotros sabemos que la razón de ser de la iglesia de este lado del cielo es el evangelio, vivirlo y predicarlo. Esa es nuestra razón de ser, en medio de quienes nos puso el Señor y con las habilidades y con los dones que nos dio para vivirlo delante de ellos y predicarlo. Entonces ahí, vamos al punto. ¿Es bueno para las solteras estar soltera? Pues claro, se puede preocupar de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Exacto, no tienen que estar afanadas por buscar marido, sino por consagrarse al Señor. Le agradezco a las hermanas que nos acompañaron por su tiempo, por sus aportes, y le pido a la hermana Leonor que haga una oración por nosotras y por el estudio. Soberano Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de estar reunidas aquí, invirtiendo este tiempo en lo que vale la pena, en aprender de ti, de tu palabra, de tus enseñanzas. Seas tú poniendo en nuestros corazones ese anhelo verdaderamente trabajar en tu obra, poner a trabajar esos talentos que tú has puesto en nuestras manos, no estar afanadas y preocupadas como Marta en las cosas que no aprovechan. Gracias te damos, Señor, también por la vida de mi hermana Claudia, por su enseñanza. Gracias por utilizarla y sigue tú llenándola de tu gracia, de tu sabiduría, y también pon dentro de nosotras un corazón sabio y entendido para poner en práctica tu palabra y darla a conocer a otros. En el nombre de Jesús, amén y amén.